Hola, soy Pablo Aparicio. Sebastián González. Y yo, Juan Pablo Girón, y somos la firma de abogados Grupo 1. Querido equipo de Fast y Fast, por este medio el equipo de abogados Grupo 1, que está conformado por los famosos abogados Sebastián González, Pablo Andrés Aparicio y Juan Pablo Girón, les daremos respuesta a su petición de revisión de su propuesta de campaña de redes por parte de su equipo de comunicaciones. Agradecemos y felicitamos que nos hayan contactado a nosotros y esperamos que podamos servirles de ayuda para evitar cualquier riesgo legal que pueda presentarse si continúan con esta campaña en redes sociales tal y como la plantean. Leyendo todo el documento que nos presentan, en el que detallan su estrategia y nos muestran ejemplos de lo que se quiere hacer, no podemos hacer más que recomendarles encarecidamente que revisen bastante esta propuesta, efectuando cambios inmediatos antes de continuar con ella. Haciendo nuestro debido proceso, podemos ver que están violando derechos fundamentales como el derecho al buen nombre, derechos de imagen y derechos de autor, entre otros que les iremos mencionando, que podrían resultar en varias acciones legales que podrían pasar desde acciones de tutela que podrían progresar en una demanda en su contra desde las múltiples partes afectadas, como las personas naturales o jurídicas que iremos mencionando. Tenemos que advertirles desde el inicio que escuchen atentamente nuestro video análisis. De no hacerlo, podrían acabar en juicios de los cuales seguramente saldrían perdiendo. Antes que nada, queremos aclarar que la defensa utilizando el derecho a la libertad de expresión no será válida, dado que, si bien este derecho está garantizado en el artículo 20 de la Constitución, donde reza: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, la están violando, pues incumplen la parte de información veraz e imparcial, como veremos más adelante. Además, utilizar el derecho de libertad de expresión no se puede cuando se infringen los demás derechos de las demás personas, en este caso los de sus adversarios. Pero para tranquilizarlos un poco, la marca Fast y Fast es una marca bien planteada desde la procedencia de registro. No vemos ningún problema con este tema, pues su nombre es bueno y no es genérico. Su logo es simple y entendible con su marca, pero no resulta genérico por la adición de colores únicos y estilo visual distintivo. Además, no copian deliberadamente ninguna otra marca en este aspecto. Por último, hasta donde sabemos, ustedes sí la han registrado como persona jurídica frente a las entidades gubernamentales correspondientes como el SIC, logrando así el proceso adecuado y completo. Ahora empecemos con todo su caso. En primer lugar, empecemos con la violación al derecho al buen nombre. Mediante esta estrategia que plantean, estarían en riesgo de recibir acciones legales en función de la violación de este derecho fundamental, debido a los posts que planean hacer en Twitter a través de cuentas falsas que planean crear. En particular este que tenemos aquí, en el que dice, abro comillas, Rappi y Uber Eats no brindan elementos de higiene a quienes trabajan con ellos, como tapabocas, guantes y antibacteriales, cierro comillas. Este tweet contiene un mensaje en contra de esas dos personas jurídicas, Rappi y Uber Eats, en el que se difunde información falsa o presumiblemente falsa debido a las acciones que muchas compañías han tomado a lo largo de esta pandemia. De esta manera, tanto Rappi como Uber Eats podrían actuar legalmente en su contra cuando demuestren que en sus políticas empresariales y en su plan de acción sí están incluidos y obligados los elementos de higiene como lo son el tapabocas, los guantes y el antibacterial. Estas acciones legales están sustentadas desde el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que dice, abro comillas, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Sin embargo, ustedes podrían argumentarnos y mostrarnos nuevamente la foto de los propios empleados de Rappi y Uber Eats no haciendo uso de estos elementos de higiene. Y aunque es cierto que está esa evidencia y la tienen, hay dos problemas fundamentales con ella. El primero es que no nos sirve para este caso, pues estas empresas ya han puesto las normativas y han suministrado los recursos para que sus asociados, ya que no son empleados, sino asociados, los usen. Ustedes, Fast y Fast, no pueden hacer nada, solo esperar a que estas personas jurídicas cumplan su labor, pues sus trabajadores incumplieron la acción de responsabilidad civil contractual. El otro problema ya va con ustedes, pues incluso en esta evidencia no se podría fundamentar su existencia, debido a que publicándolas en redes sociales estarían violando los derechos de imagen de estos trabajadores, al no tener consentimiento de estos para el uso de su imagen y su foto. Seguramente actuarían cuando sepan que estas imágenes les dan un perfil negativo a ellos, y seguramente actuarán fieles a su debido proceso y actuarán legalmente en su contra partiendo de la proclamación de la SIC, abro comillas,
Las imágenes se encuadran dentro del concepto de dato personal y, en consecuencia, les resulta aplicable el régimen de protección de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012, cierro comillas, y desde el propio Congreso que la defiende como, abro comillas, representación externa del sujeto, una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad, y impiden que las características externas que conforman su fisionomía o impronta y que lo identifican más que cualquier otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación por terceros. De ahí que toda persona tiene derecho a su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no puede ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro. En resumen, la imagen es un derecho fundamental y no les recomendaría tratar de ignorarlo para su beneficio. En cuanto a derechos de autor se refiere, tenemos que informarles que su equipo de comunicaciones violó este derecho de todas las maneras posibles con el anuncio que están planeando difundir. Para demostrarlo, aquí les mostraremos un video promocional de Pedidos Ya, que se difundirá por España y que ya está colgado en la página de YouTube. Son momentos difíciles, no vamos a negarlo, pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya. Ahora, si vemos el video que planean ustedes, podremos ver un sinfín de similitudes. Sobre todo empezando por el propio guión del video, el cual no es una copia 100% exacta únicamente por el hecho de no utilizar expresiones españolas al referirse a las personas. El resto del guión es una copia exacta, y este está protegido por los derechos de autor de los realizadores de la pieza. De la misma manera, si vemos la secuencia de imágenes de ambas propuestas, nos daremos cuenta de que son muy similares, algunas incluso iguales, y esto, junto al ya mencionado guión, hace a toda la pieza una copia mucho más evidente ante cualquier juzgado. Todo esto se estipula desde el Congreso en su Ley número 23 de 1982, en la que dice en su artículo 2, abro comillas, los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas. En cuanto al habeas data, este derecho al conocimiento y la no manipulación de datos de las personas está consagrado en el ya visto artículo 15 de la Constitución de Colombia. Abro comillas. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Cierro comillas. En su política de almacenamiento y tratamiento de datos, FastiFast viola el habeas data en 3 instancias. 1. Al recolectar información de potenciales usuarios a través de otras empresas y la distribución de información privada a empresas ajenas al usuario sin el consentimiento de éste. 2. FastiFast vulnera este derecho al no dar a conocer los términos y condiciones durante las transacciones que realiza, ocultando de este modo las limitaciones o permisos al cual el usuario está accediendo o dando su aquiescencia. 3. La empresa lo vulnera al obligar al usuario a esperar 3 años para siquiera poder hacer la solicitud de borrar sus datos de la empresa, siendo que, según la Constitución, el usuario es dueño de sus datos y puede modificarlos y eliminarlos de cualquier base de datos en el momento en que él o ella lo deseen. Esto nos lleva al siguiente derecho que están vulnerando, el derecho a la intimidad, consagrado también en el artículo 15 de la Constitución y en la sentencia C-640 de 2010, que define la intimidad como, abro comillas, el espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escucharse o verse, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. Cierro comillas. Al obligar al usuario a esperar 3 años para borrar su información de la base de datos de la empresa, FastiFast vulnera el derecho a la intimidad al retener datos muy personales de los usuarios aún en contra de su voluntad. Además, entre las categorías del formulario que hay que rellenar al registrarse hay preguntas de contenido muy sensible, como orientación sexual, referencias familiares y laborales, religión, y la peor, información de la tarjeta de crédito y débito. Estas preguntas son obligatorias, lo cual es muy negativo para el usuario, que se ve obligado a responder preguntas que indagan en información que él o ella tal vez no quieran revelar, y por lo tanto es negativo para FastiFast, que pierde clientes con este formulario. Por otro lado está el derecho al debido proceso.
Este consiste en el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, de acuerdo a la sentencia C-341 de 2014 de la Corte Constitucional. Fastifast, al divulgar imágenes de los empleados de Rappi y Uber Eats sin sus mascarillas, podría incurrir en una violación de este derecho, pues está acusando a los repartidores de romper las normas de bioseguridad vigentes sin seguir el proceso legal, que incluye una acusación, un juez y un derecho a la defensa, entre otras cosas. Debido a todo lo anterior, pueden llegar a ser parte de un proceso de acción de tutela, con el fin de detener estas acciones y prácticas que han realizado, pues estas perjudican a los repartidores de Uber Eats y Rappi. Esto está violando los derechos nombrados anteriormente. Este mecanismo judicial es el indicado para tomar cartas en este asunto, pues este mecanismo tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales violados a uno o más individuos. Esos derechos son encontrados en la Constitución, en el artículo 2, y por este motivo debe ser estricto cumplimiento en todo momento. Artículo 2. Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, por cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. Ya que plagiaron, vulneraron derechos al buen nombre, intimidad y habeas data, pueden tener una consecuencia tal como la cesación de marca. Les recordamos a modo de cierre revisar nuevamente las normativas acerca de recolección y uso de datos y a realizar tácticas de publicidad menos agresivas en el futuro, a fin de evitar inconvenientes con empresas rivales. Muchas gracias.